todas las características de nuestro Dios. También la tiene obviamente el Espíritu Santo. Y en la Biblia lo muestra con distintos nombres. Nos habla del Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida. Cada vez que vemos un texto bíblico donde habla del Espíritu de verdad, el Espíritu de juicio, Espíritu de devastación. Yo pensaba que era más cariñoso la cosa, sí, pero también de juicio, de devastación sobre quienes se rebelan totalmente a la persona de Dios. El espíritu de adopción, el espíritu de la promesa, el espíritu de la gracia, el espíritu de la gloria, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. ¿Qué les parece si repetimos todo? El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y para que una persona sea persona, se necesitan algunas cualidades. Para que una persona sea persona, se necesita un intelecto, se necesita una manera de pensar. Y el Espíritu Santo tiene un intelecto y por eso es persona. La palabra de Dios nos dice que Él escudriña los corazones, escudriña el corazón de Dios y sabe el propósito de Dios, la voluntad de Dios, pero también escudriña sobre nuestros corazones. Y Él sabe más de nosotros que nosotros mismos. Y eso es lo que nos dice ahí la palabra. Conoce los pensamientos de Dios y conoce todas las cosas. Lo dice esto en Romanos. Yo tengo un montón de textos bíblicos, pero no quiero detenerme en uno por uno. Pero esto lo vemos en Romanos 8:27. Y Él se comunica con nosotros de distintas maneras. Hay muchos textos en la Biblia. Pedro, en una oportunidad, estaba cenando en una casa. Pedro, el de la Biblia, el apóstol Pedro, y el Espíritu Santo vino sobre él y le dijo: ahora van a venir unos hombres y van a golpearte en la puerta porque quieren que vayas a ver a una persona que vos no querés ver. ¡Wow! Es el Espíritu Santo. Tremendo. El Espíritu Santo alertando a Pedro. Por eso Juan, en el Apocalipsis, dice: aquellos que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu Santo le dice a su iglesia. Porque Él escudriña el corazón de Dios, sabe cuál es la voluntad de Dios, nos conoce a nosotros y nos quiere guiar. Ahora, el Espíritu Santo no solamente es más inteligente de lo que nosotros podemos llegar a imaginar, sino que el Espíritu Santo también tiene sentimientos, tiene emociones, porque es una persona. Y en la palabra de Dios nos dice que no contristemos al Espíritu Santo. No lo contristemos. Contristar al Espíritu Santo o entristecer al Espíritu Santo lo hacemos cada vez que nosotros, luego de ser salvos, volvemos a hacer cosas y a pecar como lo hacíamos antes. Y muchas veces, cuando hablamos de esto, interpretamos en nuestra mente que ese pecado tiene que ver con actividades que nosotros hacíamos antes de ser creyentes y cristianos y de convertirnos y ahora no lo hacemos. Pero muchas veces no lo asociamos a actitudes del corazón. Y muchas veces pecamos con actitudes del corazón. Murmuración, enojo, preocupación, tristeza. Cuando la palabra nos dice que debemos confiar en el Señor. El Espíritu Santo se apaga en nosotros, y una de las cosas que produce el Espíritu Santo, así como produce amor, gozo, también produce una tristeza del corazón en nosotros, comunicándonos que hay algo que tenemos que cambiar. Por ejemplo, no sé si te ha pasado,
a lo mejor te levantaste y decís, no sé, yo estaba en una reunión y estaba contento y de golpe, no sé si es porque es lunes, porque tengo que ir a trabajar o no sé por qué, siento, no sueño, que el sueño que te sentimos todos un lunes a la mañana y nos puede pasar, sino como una tristeza, y no sé por qué. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? A mí me ha pasado, ¿le ha pasado a alguno? Una tristeza. No sé por qué. Bueno, el Espíritu Santo, en aquellos que están conectados, nos está haciendo sentir que hay algo que estamos haciendo que no está alineado a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo se ofende también. Jesús mismo dijo, por favor, que no ofendamos al Espíritu Santo. Ofendemos al Espíritu Santo y ofendemos mal al Espíritu Santo cuando decimos que cosas que suceden tienen que ver con Él y no tienen que ver con Él, especialmente cosas malas. Esa es una ofensa al Espíritu Santo. En la Biblia hay varias situaciones muy, muy sensibles sobre este tema. Cuando Ananías, que era una persona que iba a la iglesia, todos se habían comprometido a dar ofrendas y dar dinero porque vivían en comunidad. Todo lo que ponían ahí se repartían. Y entonces ellos preguntaban, ahí los discípulos decían, bueno, vos diste todo, sí, yo di todo, y bueno, y con eso repartían y vivían así en comunidad. Y Ananías había vendido una propiedad y junto con su esposa, y entonces ellos acordaron en decir que estaban dando todo cuando en realidad habían guardado una parte. No está mal que alguien guarde una parte, mira, quiero donar esto y esto me lo quiero guardar, no está mal. Lo que está mal, que le sucedió a Ananías y Zafira, es decir, nosotros lo dimos todo, cuando en realidad no fue así. Esa es la parte la parte, ¿me explico? Y ahí es donde el apóstol le dice, ¿por qué estás? El Espíritu Santo se lo reveló a él, al apóstol, le dijo, ¿por qué le estás mintiendo? No nos estás mintiendo a nosotros, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Y cayó muerto ahí. Dios en su misericordia que no. Queremos que se repita todo lo de la Biblia, que algunas cosas no. Tratemos de zafar de todo esto, ¿no? Cuando hay cosas que no. Pero cosas sensibles, el Espíritu Santo es muy sensible a esto. El otro día estuve con un líder de una iglesia y él me decía, mirá, mi pastor me habló de una manera especial. Y me sorprendió esta conversación, porque este pastor abrió una obra y el Espíritu Santo empezó a trabajar sobre su vida de una manera tan especial que las personas que llegaban a la iglesia, una iglesia muy chiquita, comenzó ahí en un living, después empezó con una congregación muy chiquita, empezó a sanarse. Se empezaron a sanar y en el pueblo los médicos, cuando no tenían la cura para una persona, le decían, anda ya del pastor. Pero lo que sucedió en ese momento es que había otros que estaban ahí y empezaron a decir, no, es que este pastor, más que pastor, debe ser un brujo, porque como todos se sanan, debe ser un brujo. Y él estaba tan angustiado, por esta situación, que él dice, Señor, yo he venido para traer la palabra, lo que menos quiero es que la gente sienta de que yo estoy haciendo algo así. Así que Espíritu Santo, te pido que vos cortes esto. Y ahí cesó de haber milagros. Por supuesto que después él lo reconoció. Y él pidió perdón, pero también reconoce que no hubo las mismas manifestaciones de sanidad como lo hubo en ese momento. Y con gran altura y madurez, el pastor estaba agarrando a este líder para decir, por favor,
no hagas nada de esto, no contristes al Espíritu Santo. No hagas nada de esto porque es una persona tan linda, tan delicada, tan amorosa. Pero tratemos de ser muy, muy respetuosos. Y es por eso que cuando una persona es tan linda así, empiezan a haber como sobrenombres. ¿Vieron cuando nosotros acá en la iglesia, ¿no? Cuando decimos, este muchacho es un fenómeno? Es un fenómeno. De acá a 2000 años lo agarra alguien en un libro y dice, mira, en la iglesia se decía un fenómeno. No entienden nada, ¿no es cierto? Un fenómeno, sos un campeón. ¿No? ¿Escucharon? Sos un campeón, sos un fenómeno. Yo cada vez que voy a La Farola a tomar un café me dice, ¿cómo le va, maestro? Y que me lo dicen tanto, la última vez le dije, ¿y vos cómo sabés que soy maestro? Ah, sí, está haciendo... Sí, soy maestro. Bueno, gracias. Así que el Espíritu Santo también tiene como sobrenombres en la Biblia, porque te dice que el Espíritu Santo es como una paloma que trae paz. La paloma no tiene sistema biliar, o sea que no tiene amargura. No tiene bilis la paloma, no tiene amargura, no produce en nosotros, ni tiene él amargura. Es como fuego, es un fenómeno, es como fuego el Espíritu Santo. Y lo vemos en la Biblia cuando los discípulos vieron como lenguas de fuego posándose sobre cada uno. Es un fuego consumidor, es un fuego que nos dice a nosotros que estamos en esta área, necesitamos ser purificados, necesitamos pedir perdón a otras personas, pedirle perdón a Dios, perdonarnos muchas veces a nosotros mismos de cosas que hemos hecho. Es como el viento, como el aceite de la unción que nos cubre, es como el viento que arrasa, que limpia, que cuando hay nubes negras los lleva. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene sentimientos, tiene intelecto y tiene voluntad. Y tiene una determinación. Y la determinación es de repartir también dones, capacidades especiales al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Jesús nos dijo, cuando oremos frente al Padre, que podamos decir, venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Ahora, esta persona que tiene intelecto, tiene sentimiento, tiene una voluntad, tiene un ministerio. Tiene un ministerio. Y el ministerio del Espíritu Santo es, entre tantas actividades que nosotros tenemos escritas, pero no sabemos cuáles son todas, es el de inspirar. Por ejemplo, él inspiró a las Escrituras, a que personas de Dios escriban la palabra de Dios, las Escrituras. Por eso en 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda Escritura es inspirada por Dios. Dice en 2 Pedro 1:21 que los hombres de Dios hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reprueba a aquellos que no están en la fe y que están en una lucha interna. Entonces el Espíritu Santo le dice, mira, necesitas de Dios. Solo no vas a ningún lado, vos necesitas de Dios. Y a los que están en Cristo les da un propósito y un llamado. Y el Espíritu Santo también le da a los creyentes un poder para llevar adelante la palabra de Dios. Que por supuesto nosotros no adoramos al poder, adoramos a la persona. Nosotros no adoramos la electricidad la usamos, ¿no es cierto? ¿Hay alguno que adora la electricidad acá? No es cierto, la electricidad la usamos. El poder de Dios lo usamos. A la persona de Dios la adoramos. Y Él es, y quiero con esto ir terminando de describir cómo es la persona del Espíritu Santo, en mis pocas palabras, no hay predicadores. Si lo sumamos a todos juntos, de toda la humanidad y de toda la historia, que puedan describir al Espíritu Santo. Me tomo el atrevimiento de expresar algunas cosas. Una de las cosas que nos dice es que el Espíritu Santo es nuestro defensor, nuestro consolador, nuestro paracleto.
Paracletos eran las personas que estaban en el Imperio Romano, y yo esto lo he contado en otras oportunidades, que animaban al ejército. Cuando ellos tenían que caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros y estaban agotados llevando sus escudos y sus lanzas para llegar y saber que recién iba a comenzar la batalla, los paracletos eran personas que animaban al ejército y le decían: ustedes son victoriosos, ustedes pelean por Roma, somos ganadores. Y cuando Jesús describe al Espíritu Santo en un contexto donde ellos entendían muy bien cómo se manejaba el Imperio Romano, Jesús le dice: este Paracleto es el Espíritu Santo. Y es el que te está diciendo a vos, que estás en el Señor: yo te animo, anda adelante, eres más que vencedor, porque Cristo fue el que venció, y ahora vos, si tenés a Cristo, sos más que vencedor por la sangre derramada en la cruz por nosotros. Así que este es nuestro Consolador, nuestro Paracleto, el Espíritu Santo de Dios. Y Él es también nuestro Maestro. ¿Qué hace un maestro? Un maestro escudriña bien y estudia, pero también ayuda a revelar ese estudio a los alumnos. Y al enseñarle a los alumnos de qué se trata, también busca ir más allá y entender si el alumno lo está asimilando. Pregunta, repregunta, investiga con los alumnos a ver si esto quedó ahí o no, o fue un pensamiento al pasar. Y el Espíritu Santo, Él es el Maestro fuera de lo común. En Juan 14, 26 dice: Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho, dice Jesús. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo la recuerde, la traiga a memoria en los momentos necesarios. Y Él nos guía a toda verdad. Él trae consuelo, defensa, fortaleza a nuestras vidas. Nos enseña y nos guía. Algo que todavía sigo cosechando testimonios. Es sobre el velorio de nuestro pastor, mi papá. Resulta que en la empresa siempre yo he hablado de mi familia y he hablado de la iglesia. Entonces ellos saben de la admiración que uno tiene sobre quienes son padres espirituales. En este caso, mi papá y Martín, que por tantos años han dirigido la iglesia. Y ellos, cuando se enteraron de la noticia, hubo como unos 10 compañeros míos que vinieron. No suelen ir a ningún tipo de velorio, pero quisieron venir y tenían la expectativa de ver una situación muy dolorosa, que por cierto lo fue, pero ver algo distinto. Con mucha tristeza, con mucha desesperación, desesperanza. Y ellos todavía, pese a poder compartirle la fe, no pueden entender cómo es que hay un coro que canta. ¿Cómo puede ser que canten? ¿Cómo puede ser que digan algo para Dios en ese momento? ¿Cómo pueden celebrar algo como irse al cielo? Incluso uno de ellos siempre se recuerda a un pastor que pasó aquí adelante, no me recuerdo el nombre, que en uno de los comentarios dijo: bueno, dice, Héctor está con el Señor y está gozoso en la presencia de Dios. Qué bueno si nosotros también podemos estar ahí. Y él dijo: pará, me parece que se están yendo de mambo, me dice, y me lo recuerda todo el tiempo. Y si ustedes se van de mambo, me dice, no, despacito, ¿no? Despacito. Digo, no, pero
¿por qué vos le tenés miedo a la muerte? Y, ¿por qué no hablamos de fútbol? Me dice, y bueno, nos vamos por la tangente, ¿no? Todo esto. Pero es el consuelo del Espíritu Santo. Es el consuelo del Espíritu Santo que nos permite, en una situación así, poder estar hablando. Me acuerdo también el velorio ahí de la hermana de Héctor cuando estuvimos hace un poquito tiempo, un par de meses, si mal no recuerdo, que estábamos ahí. Entonces Héctor es su hermana. Héctor dice, vamos a hacer una reunión, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Y yo estaba ahí, no me acuerdo con quién estaba, y después le decía a mi señora, qué bárbaro, como el Espíritu Santo nos ayuda en esta situación, en este momento, nos consuela en momentos críticos de la vida. Y cómo el Espíritu Santo nos consuela en momentos difíciles, de situaciones de problemas de salud, problemas críticos, de diagnósticos fuertes, de cambios de trabajo. Porque el Espíritu Santo no solamente es una persona que mora en nosotros y se sienta ahí, no está tejiendo ahí sentado en nosotros, sino que opera, actúa continuamente en nuestras vidas. Y aún en la infinita misericordia, en el cual muchas veces no prestamos atención a lo que Él nos está diciendo. Muchas veces, hermanos, hoy en día también, muchas veces, no estoy escuchando, no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo de manera continua. Es como que nos tomamos un tiempo para que Él hable y bueno, se termina ese tiempo y tenemos la vida fragmentada en situaciones. Los ministerios de la iglesia, aquellos que lideran ministerios y tantas actividades. ¿Cuántas veces hemos hecho actividades por tantos años y después pidiéndole al Espíritu Santo que por favor la bendiga? Por favor, Espíritu Santo, bendecí esto. Lo hacemos por vos. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Si en nuestras vidas operamos al revés. Señor, ¿qué es lo que vos querés que haga? Y a partir de lo que vos querés que haga, yo voy y lo hago. Si esto sucedería en la iglesia del Señor, el impacto en nuestra nación sería muy, muy distinto. Sería muy, muy distinto. Muy distinto. El viernes tomaba el café con una persona, con un muchacho, y le digo, ¿cómo llegaste vos al Señor? Entonces él me dice, mirá, es increíble lo que te puedo llegar a contar. Es que mi mamá era una católica, ultracatólica, y por ser ultracatólica, no tenemos nada contra los católicos, pero estaba criado en un ambiente donde detestaba el mundo cristiano protestante, evangélico. Pero su hermano se convirtió al Señor, o sea, el tío, ¿no? El tío se había convertido al Señor y él no sabía ni cómo explicarle. Dice, aparte, dice, mi mamá hacía catequesis y sabía un montón de cosas y dice, mi tío no sabía nada. Era un desastre, no sabía ni cómo comunicarle a Dios. A mi mamá. Entonces era como una pelea desigual. Pero sí me acuerdo que algo hacía mi tío, porque una noche yo fui a dormir a la casa de él. Y es que mi tío se acostaba en el piso y decía, Señor, te pido que hagas algo en mi vida. Y él entendía que la manera de humillarse con el Señor ni siquiera era arrodillado, era acostado totalmente. Así, Señor, haz algo en mi vida. Un albañil estaba tirado en el piso. Él una vez se levantó y dijo, ¿qué le pasa al tío? Se descompuso. Y la tía le dijo, no, está orando, él ora así. Y él se acuerda de eso.
y lo despachó para que no se asuste él. Pero un día, la madre de él estaba muy mal y le pidió al hermano que si podía rezar por ella. Y dice que el hermano simplemente la agarró de la mano. Y la madre de él sintió un fuego tan grande en su interior, casi se desvanece por la presencia del Señor en su vida. Y dice, yo no sé, contame qué es lo que vos hacés, yo quiero hacer lo mismo. Como el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo obra de muchas maneras. Y por eso nosotros debemos, hermanos, escucharlo. Nosotros necesitamos escuchar a quien sabe más de todo. Nosotros tomamos decisiones basadas en nuestro pasado y nuestro presente, pero el Espíritu Santo nos guía a nosotros basado en el pasado, en el presente y conociendo el futuro, porque conoce la voluntad del Padre. El Espíritu Santo conoce los propósitos de Dios y las riquezas del Señor. Les pido a los chicos de la música que vayan pasando, así que vamos a ir terminando. Y el mensaje que dio Gaby el domingo pasado es muy acertado para esto, que tiene que ver con las distracciones. Tiene que ver con las distracciones. Yo estaba leyendo la historia de Elías, el de la Biblia, y un rey le pidió que haga llover. Y Elías hizo algo que lo leemos y pasa desapercibido. Elías dice que oró y puso su cabeza entre sus rodillas. ¿Y para qué? ¿No? Algunos acá les costaría. Pero la cabeza entre las rodillas. ¿No? Pero Elías se ve que estaba delgado y... Perdone, a mí me sale a veces esto, pero... ¿no? ¿Para qué? Para evitar el ruido que había ahí todo alrededor. Porque había ruido. Si uno lo lee el texto, había ruido alrededor. Había otra gente hablando y demás. Él quiso hablar con Dios. Jesús, cuando nos habla del Padre Nuestro, los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, Jesús. Lo primero que dice Jesús no es, no, ustedes tienen que orar, Padre Nuestro que estás en los cielos. No. Dice, ustedes cuando quieren orar, vayan a su cuarto, cierren la puerta. Pero Jesús, si vos hablás ahí en la montaña, nosotros debemos como orar, no orás en un cuarto. Ustedes cuando vayan a orar, vayan a un cuarto, cierren la puerta. El texto me parece más importante de todo el Padre Nuestro, a mi humilde entender. Nosotros necesitamos escucharlo. Necesitamos escuchar cada vez más, escuchamos poco. Nos manejamos a piacere. Y una de las cosas que nos pasa, y no quisiera que suceda, no quisiera que suceda conmigo, no quisiera que suceda con nadie, es lo que le pasó a los hermanos de José en la Biblia. José tenía muchos hermanos, los hermanos le tenían envidia, con lo cual la historia de José es que lo abandonan, pero las vicisitudes de la vida y la mano poderosa de Dios los lleva a ser la mano derecha del faraón. Se estaban muriendo todos de hambre. Así que los hermanos de José van a Egipto y cuando José se entera, siendo la mano derecha del faraón, van y lo ven a él. Él les habla de la familia, les da alimento, pero no logran reconocerlo. No logran reconocer a su hermano. Pasaron tantos años y estaba vestido de otra manera, estaba con otra manera, otro peinado, otras cosas. No logran reconocerlo. Y todo el tiempo estaban teniendo miedo. Miedo del hermano. El hermano estaba buscando favorecerlo. Pero ellos estaban culposos, estaban con miedo. Hasta que hay un momento, y estoy simplificando la historia, hasta que hay un momento
en donde se revela la identidad de José. Cuando se revela la identidad de José, entonces los hermanos piden perdón y empiezan a disfrutar del favor de José. Cuando el Espíritu, yo puedo hablar un montón de cosas del Espíritu Santo, porque hay mucha información, mucho conocimiento, pero en realidad produce algo en nosotros cuando la persona es revelada a nuestras vidas. Logramos decir, wow, esto yo no sabía, quiero empezar a hablar con Él, puedo empezar a tener un momento de comunión. Cuando empezamos con ese momento de comunión, dejando las culpas de lado y las cosas que hacemos que sabemos que no le gusta al Espíritu Santo, y ponemos un punto final, decimos, Espíritu Santo, perdónanos por esto, y empezamos una relación, se empieza a manifestar el favor de Dios. Así como José con sus hermanos, empieza a manifestarse el favor de Dios. Y yo quiero alentarte durante esta serie que vamos a hacer y que sentimos en el corazón de hacer, que puedas tomarte unos minutos cada día por un par de semanas, pero que hagas algo que una vez yo pidiendo algo de Dios y pidiendo algo especial del Espíritu Santo, un pastor me dijo, yo quiero que hagas esto. Yo lo hice y hubo algo que comenzó distinto en mi vida. Él me dijo, quiero que estés todos los días, durante un par de semanas, todos los días, a la misma hora, en el mismo lugar, y que te tomes los mismos minutos para encontrarte con el Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, aquí estoy, llena mi vida, aquí estoy, llena mi vida. Yo le puse a ese plan que él me dio el 7-7-7, ¿no? 7 semanas, 7 días, 7 minutos. Lo puedes hacer con 5-5-5, no le digo 6-6-6 porque va a quedar mal, pero lo puedes hacer con el 5-5-5-4-4, lo que se te ocurra. Pero la idea es, vamos a estar 7 semanas hablando de esto, más o menos. 6 semanas, 7 semanas, ¿no? Más o menos. Mismo día, mismo lugar, un ratito, decir, Espíritu Santo, puedes levantar las manos y decir, Espíritu Santo, lléname, llena mi vida, hace que pueda haber algo distinto que no estoy viendo sobre mí mismo. Él conoce tanto nuestro corazón que Él sabe lo que tu mamá no sabe, lo que tu esposa no sabe, lo que vos no sabés. Y Él lo puede traer a la luz para que tengas sanidad, para que tengas restauración, para que tengas por sobre todo propósito. Yo no oro por la ropa que me voy a poner. Pues, ¿qué importa? Dios me dio gustos. Dios me dio tantas cosas. Bueno, le voy a preguntar, Dios, ¿me pongo el pullover azul o el rojo? Hay cosas por las cuales no es ni siquiera necesario orar, porque depende de los gustos nuestros. Pero el Espíritu Santo está para revelarnos los propósitos de Dios. Y eso es fundamental que nosotros conozcamos en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Todo el resto es negociable. ¿Cuál es el propósito de Dios? Espíritu Santo, escucho tanta gente, necesito escucharte más a ti. Las cosas se nos pegan cuando estamos con otros. Se nos pega, si estamos con gente crítica, se nos pega. En definitiva, nacemos y aprendemos el español solamente por estar. Se nos pega. Todo se nos pega. Necesitamos que se nos pegue más el Espíritu Santo. Amén.